Un vestido naranja descolorido, una gorrita rosa manchada de sangre y una calcina blanca rasgada. Estos fueron los únicos testigos silenciosos encontrados en 2013 dentro de un camión enterrado en las montañas de Chihuahua. Pertenencias que habían estado esperando 19 años bajo tierra para contar la verdad sobre el horror que vivió Isabella Martínez, una niña rubia de 12 años, antes de morir junto a su padre camionero en marzo de 1994. ¿Quién fue capaz de asesinar brutalmente a un padre y violar a su hija pequeña? ¿Por qué enterraron el camión completo como si fuera una tumba gigante? ¿Cómo lograron ocultar este crimen atroz durante casi 2 décadas? La respuesta estaba sepultada bajo toneladas de tierra, esperando que alguien tuviera el valor de desenterrar una verdad que haría temblar a toda una comunidad. Una verdad tan perturbadora que algunos preferían que permaneciera enterrada para siempre. Esta es la historia más oscura que las montañas de México han guardado, hasta ahora. Asegúrate de suscribirte al canal para no perder más casos como este y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. En las montañas de Chihuahua, México, el año 1994 marcaría para siempre la vida de una pequeña comunidad. Roberto Martínez, camionero de 60 años con bigote espeso y manos curtidas por el trabajo, vestía su característica camisa de cuadros rojos y jeans desbotados cuando salió de casa esa mañana fría de marzo. Su boné negro simple cubría parcialmente su cabello canoso. A su lado, su hija Isabella, de apenas 12 años, lucía su vestido naranja favorito y su gorrita rosa, sus cabellos rubios brillando bajo el sol matutino con ese corte típico de los 90 que tanto le gustaba. La ruta que Roberto conocía como la palma de su mano se extendía desde Chihuahua hasta pequeños poblados mineros. Isabella había insistido en acompañar a su padre durante las vacaciones escolares, una tradición que compartían cada año. La niña adoraba esos viajes, viendo paisajes que cambiaban constantemente mientras su padre le contaba historias de sus años en la carretera. Pero ese día, algo terrible sucedería. Roberto e Isabella nunca llegaron a su destino. El camión Kenworth azul de Roberto, con el número de placa que la comunidad conocía bien, simplemente se desvaneció junto con sus ocupantes. Los primeros reportes llegaron cuando Roberto no se presentó a una cita de carga programada en el pueblo de San Miguel. Los familiares esperaron, pensando en una falla mecánica o un retraso por el clima. Cuando pasaron las horas sin noticias, la preocupación se transformó en desesperación. María Elena, esposa de Roberto y madre de Isabella, contactó a las autoridades locales. Sin embargo, en 1994, los sistemas de comunicación y rastreo eran limitados. Las carreteras montañosas de Chihuahua escondían muchos secretos, y la búsqueda inicial se concentró en los caminos principales y barrancos conocidos por accidentes. La investigación policial fue rudimentaria. Los oficiales tomaron declaraciones básicas, registraron la descripción del vehículo y establecieron un perímetro de búsqueda limitado. La falta de tecnología moderna y recursos adecuados convirtió la búsqueda en una tarea casi imposible. Días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, sin rastro alguno de Roberto e Isabella Martínez. La desaparición de Roberto e Isabella sacudió profundamente a la comunidad de camioneros y a todo el pueblo. Roberto era conocido por su honestidad y trabajo duro, un hombre respetado que ayudaba a otros conductores en apuros y siempre tenía una sonrisa para los niños del barrio. Isabella, por su parte, era una estudiante brillante, querida por sus maestros y compañeros de clase. Los vecinos organizaron brigadas de búsqueda voluntarias que recorrieron cañones, caminos secundarios y áreas remotas durante meses. Cada pista falsa renovaba la esperanza y luego la quebraba nuevamente. Se reportaron avistamientos del camión azul en diferentes estados, pero ninguno resultó ser verídico. La familia Martínez ofreció recompensas que para ellos representaban grandes sacrificios económicos. María Elena, devastada por la pérdida, mantuvo encendida una vela en la ventana de su casa cada noche durante años, esperando el regreso de su esposo e hija. Los hermanos mayores de Isabella, ya adultos, continuaron presionando a las autoridades para mantener activo el caso, pero gradualmente la atención oficial disminuyó. El contexto social de los años 90 en México no favorecía investigaciones extensas para familias de clase trabajadora.
Los recursos policiales se concentraban en casos de mayor visibilidad pública o que involucraran personas de influencia política o económica. La familia Martínez, siendo gente humilde y trabajadora, enfrentó la cruda realidad de un sistema que no priorizaba su tragedia. Los rumores comenzaron a circular por el pueblo. Algunos sugerían que Roberto había huido con dinero de algún cargamento, otros pensaban en secuestros relacionados con el narcotráfico que comenzaba a expandirse en la región. Estas especulaciones lastimaron profundamente a la familia, que conocía el carácter íntegro de Roberto y la inocencia de Isabella. Con el paso de los años, el caso se archivó oficialmente como desaparición sin resolver. Los expedientes se almacenaron en cajas polvorientas en el sótano de la comandancia local, junto a decenas de otros casos que jamás encontraron solución. Los años pasaron lentamente para la familia Martínez. María Elena envejeció prematuramente, su cabello se volvió completamente blanco y su rostro se marcó con las líneas del dolor constante. Nunca se volvió a casar, dedicando su vida a mantener viva la memoria de su esposo e hija desaparecidos. Cada aniversario de la desaparición, organizaba misas en la iglesia local y colocaba fotografías de Roberto e Isabella en el altar. Los hermanos de Isabella siguieron con sus vidas, pero la ausencia de su hermana menor dejó un vacío imposible de llenar. Algunos se mudaron a otras ciudades, incapaces de soportar los recuerdos constantes. Otros permanecieron cerca de su madre, brindándole apoyo emocional pero sin poder ofrecerle las respuestas que desesperadamente necesitaba. La comunidad de camioneros también cambió con el tiempo. Nuevas generaciones de conductores tomaron las carreteras, muchos de ellos sin conocer la historia de Roberto Martínez. Los avances tecnológicos transformaron la industria del transporte, sistemas de rastreo GPS, comunicaciones por radio más eficientes y mejores protocolos de seguridad. Irónicamente, estos avances llegaron demasiado tarde para ayudar en la búsqueda original. El paisaje físico de la región también se modificó. Nuevas carreteras se construyeron, viejos caminos se abandonaron, y el desarrollo urbano cambió la geografía que Roberto conocía tan bien. Minas que habían estado activas en 1994 cerraron sus operaciones, y otras nuevas abrieron en diferentes ubicaciones. Durante estos años, ocasionalmente surgían nuevas pistas. Un camionero jubilado recordaba haber visto un vehículo similar abandonado en algún lugar remoto años atrás. Un trabajador de construcción mencionaba haber encontrado restos metálicos que podrían pertenecer a un camión. Cada una de estas pistas se investigaba superficialmente, pero ninguna conducía a resultados concretos. La tecnología de comunicación también evolucionó. Internet llegó gradualmente a las comunidades rurales, y con ella, nuevas formas de difundir información sobre personas desaparecidas. María Elena aprendió a usar computadoras básicas para publicar fotografías de Roberto e Isabella en sitios web dedicados a casos sin resolver. En 2013, el panorama de la investigación criminal en México había cambiado significativamente. Una nueva generación de investigadores, mejor entrenados y con acceso a tecnología avanzada, comenzó a revistar casos antiguos sin resolver. El detective Luis Hernández, de 35 años, especializado en desapariciones, había desarrollado una reputación por resolver casos que otros consideraban imposibles. Hernández había crecido en una familia de policías y había estudiado criminología en la Universidad Nacional. Su enfoque metódico y su persistencia lo distinguían de sus colegas. Cuando fue asignado a la Unidad de Casos Fríos de Chihuahua, una de las primeras carpetas que llamó su atención fue la de Roberto e Isabella Martínez. Al revisar el expediente original, Hernández notó inmediatamente las deficiencias en la investigación inicial. Los protocolos de búsqueda habían sido inadecuados, las entrevistas superficiales y la documentación incompleta. Decidió reaproximarse al caso con métodos modernos y una perspectiva fresca. Su primera acción fue contactar a María Elena Martínez, quien para entonces tenía 78 años pero mantenía una memoria clara de los eventos. La mujer recibió al detective con una mezcla de esperanza renovada y escepticismo ganado por años de decepciones. Hernández le aseguró que aplicaría todos los recursos disponibles para encontrar respuestas. El detective comenzó por digitalizar toda la información del caso original, creando una base de datos detallada con fechas, ubicaciones, testimonios y evidencias.
Utilizó software de mapeo para identificar todas las rutas posibles que Roberto podría haber tomado ese día fatídico de marzo de 1994. Hernández también implementó técnicas de perfilado criminal más sofisticadas. Analizó el comportamiento histórico de Roberto, sus rutas habituales, sus contactos comerciales y cualquier amenaza potencial que pudiera haber enfrentado. Este análisis reveló patrones que la investigación original había pasado por alto. Una de las primeras decisiones importantes de Hernández fue expandir geográficamente el área de búsqueda. La investigación original se había concentrado en un radio de 50 kilómetros alrededor de la última ubicación conocida de Roberto. Hernández amplió este radio a 200 kilómetros, reconociendo que el camión podría haber viajado mucho más lejos antes de que ocurriera la tragedia. El detective Hernández implementó una estrategia de investigación que combinaba tecnología moderna con trabajo de campo intensivo. Utilizó bases de datos gubernamentales actualizadas para rastrear cualquier registro del camión de Roberto que hubiera pasado por alto la investigación original. También empleó técnicas de análisis geográfico para identificar ubicaciones remotas donde un vehículo grande podría haber sido ocultado. Durante sus entrevistas con antiguos colegas camioneros de Roberto, Hernández descubrió información que nunca había sido documentada oficialmente. Varios conductores recordaban que Roberto había mencionado preocupaciones sobre algunos clientes que le pedían transportar cargas a ubicaciones inusuales y en horarios extraños. Esta información sugería la posibilidad de que Roberto hubiera sido víctima de criminales que utilizaban camioneros legítimos para actividades ilícitas. Hernández también exploró la posibilidad de que la desaparición estuviera relacionada con el contexto social y económico de los años 90. La región de Chihuahua había experimentado un aumento en la actividad del crimen organizado durante esa década, y muchos casos de desapariciones nunca se investigaron adecuadamente debido a la corrupción y la falta de recursos. El detective estableció contacto con organizaciones no gubernamentales que trabajaban con familias de personas desaparecidas. Estas organizaciones habían desarrollado redes de información y técnicas de búsqueda que complementaban el trabajo oficial. A través de estas conexiones, Hernández accedió a testimonios de personas que habían preferido no hablar con las autoridades en los años 90. Una pista particularmente interesante surgió de un antiguo trabajador de una mina abandonada. El hombre recordaba que en 1994, algunos de sus compañeros habían reportado actividad sospechosa en áreas remotas cerca de la mina, incluyendo movimiento de vehículos pesados durante la noche. Esta información nunca había llegado a los investigadores originales. Hernández organizó expediciones sistemáticas a estas ubicaciones remotas, utilizando equipos de detección de metales y técnicas de búsqueda forense. Aunque las primeras expediciones no produjeron resultados, el detective mantuvo su determinación. Sabía que resolver un caso de 19 años requería paciencia extraordinaria y metodología rigurosa. El trabajo de Hernández también incluyó la revisión de casos similares en la región durante los años 90. Identificó patrones de desapariciones que sugerían la posibilidad de un perpetrador serial o una organización criminal que operaba de manera sistemática. En octubre de 2013, una combinación de persistencia investigativa y casualidad fortuita llevó al descubrimiento que cambiaría todo. Hernández había organizado una búsqueda en una área montañosa particularmente remota, aproximadamente 180 kilómetros de la última ubicación conocida de Roberto. La zona había sido identificada como de interés debido a testimonios de actividad sospechosa en los años 90. El equipo de búsqueda incluía especialistas en detección de metales, expertos en geología forense y voluntarios experimentados en búsquedas de personas desaparecidas. Habían estado trabajando en la zona durante 3 días sin resultados significativos cuando uno de los detectores de metales registró una anomalía considerable enterrada a varios metros de profundidad. La excavación inicial reveló metal oxidado que claramente pertenecía a un vehículo grande. A medida que los trabajadores removían cuidadosamente la tierra y rocas, se hizo evidente que habían encontrado un camión completamente enterrado. La preservación del vehículo era notable debido a las condiciones del suelo y el clima de la región. Cuando finalmente lograron acceder a la cabina del camión, Hernández experimentó una mezcla de triunfo profesional y dolor humano.
Los números de placa coincidían exactamente con los del camión de Roberto Martínez. Después de 19 años, habían encontrado el vehículo desaparecido. Dentro de la cabina, los investigadores forenses comenzaron un proceso meticuloso de documentación y recolección de evidencias. Entre los objetos encontrados estaban el vestido naranja de Isabella, ahora decolorado y dañado por el tiempo, su gorrita rosa característica y piezas de ropa interior que correspondían a las descripciones proporcionadas por la familia años atrás. Los restos humanos encontrados en el vehículo fueron trasladados inmediatamente para análisis forense. Aunque el estado de descomposición era avanzado, los expertos confiaban en poder confirmar las identidades a través de análisis dental y de ADN. El contexto del hallazgo y las pertenencias personales ya proporcionaban evidencia convincente de que habían encontrado a Roberto e Isabella Martínez. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente por la comunidad. María Elena Martínez, ahora de 78 años, recibió la llamada de Hernández con una mezcla de alivio y dolor renovado. Después de casi 2 décadas de incertidumbre, finalmente tenía respuestas, aunque éstas trajeran consigo la confirmación definitiva de su mayor temor. El análisis forense del camión y su contenido reveló una historia más compleja y perturbadora de lo que inicialmente se había anticipado. Los expertos determinaron que el vehículo había sido enterrado deliberadamente poco después de la desaparición en 1994, utilizando maquinaria pesada para crear una tumba profunda que había mantenido ocultos los secretos durante casi 2 décadas. La evidencia física encontrada en el camión sugería que Roberto e Isabella habían sido víctimas de un crimen violento. Los análisis balísticos revelaron impactos de bala en el interior de la cabina, y los restos óseos mostraban signos consistentes con trauma por arma de fuego. Esta información confirmó que no se había tratado de un accidente, sino de un homicidio deliberado. Más perturbador aún, la evidencia física indicaba que Isabella había sido víctima de agresión sexual antes de su muerte. Los análisis forenses de sus pertenencias y la posición de los restos proporcionaron evidencia clara de este crimen adicional. Esta revelación añadió una dimensión aún más trágica al caso y aumentó la determinación de Hernández de encontrar justicia. El detective expandió su investigación para incluir especialistas en crímenes sexuales y psicólogos forenses. El perfil del perpetrador que emergió sugería un individuo o grupo con conocimiento local detallado, acceso a maquinaria pesada y la capacidad de operar en áreas remotas sin ser detectados. Hernández también descubrió que la ruta donde Roberto había estado viajando ese día era conocida por otros incidentes criminales durante los años 90. Varios camioneros habían reportado intentos de asalto, y algunos habían desaparecido temporalmente antes de ser encontrados abandonados en áreas remotas. Este patrón sugería una organización criminal que se había dirigido específicamente a conductores de camiones. La tecnología forense moderna permitió extraer evidencia que habría sido imposible de analizar en 1994. Muestras de ADN fueron recuperadas de múltiples superficies dentro del camión, y los análisis balísticos identificaron el tipo específico de arma utilizada en el crimen. Esta información proporcionó pistas concretas que podrían llevar a la identificación de los perpetradores. El análisis del suelo alrededor del sitio de entierro reveló que el camión había sido colocado allí usando equipos de construcción profesionales. Las marcas de neumáticos preservadas en capas profundas de sedimento proporcionaron evidencia adicional sobre los vehículos utilizados para transportar y enterrar el camión. Con evidencia forense sólida en mano, Hernández comenzó la fase más compleja de su investigación: identificar y localizar a los perpetradores después de 19 años. Utilizó bases de datos criminales actualizadas para buscar individuos con antecedentes de crímenes similares que hubieran estado activos en la región durante los años 90. El perfil de ADN extraído del camión fue comparado con muestras en bases de datos nacionales e internacionales. Aunque no produjo coincidencias inmediatas, proporcionó un perfil genético que podría usarse para confirmar la identidad de sospechosos una vez identificados por otros medios. Hernández también implementó técnicas de investigación genealógica, utilizando el ADN encontrado para buscar parientes potenciales de los perpetradores. Esta metodología innovadora había demostrado éxito en otros casos fríos y representaba una herramienta poderosa para resolver crímenes antiguos.
La investigación de registros de maquinaria pesada de los años 90 reveló información valiosa. Hernández identificó empresas de construcción y contratistas que habían tenido acceso al tipo de equipos necesarios para enterrar el camión. Los registros de empleados de estas empresas proporcionaron una lista de sospechosos potenciales. Uno de los nombres que surgió repetidamente en la investigación era el de Esteban Morales, un contratista de 45 años en 1994 que había trabajado en varios proyectos de construcción en la región. Morales había tenido antecedentes de violencia doméstica y había sido sospechoso en otros casos de agresión, aunque nunca había sido condenado por crímenes graves. Cuando Hernández intentó localizar a Morales, descubrió que había muerto en 2008 en un accidente de construcción. Sin embargo, la investigación de sus asociados y empleados de los años 90 reveló conexiones con otros individuos que seguían vivos y podrían haber estado involucrados en el crimen. Las entrevistas con antiguos empleados de Morales produjeron información explosiva. Varios trabajadores recordaban que Morales había regresado de un trabajo en marzo de 1994 con comportamiento extremadamente nervioso y había despedido súbitamente a varios empleados sin explicación. Uno de los trabajadores recordaba haber visto un camión azul en la propiedad de Morales alrededor de esa fecha. La investigación también reveló que Morales había estado involucrado en actividades criminales más amplias, incluyendo el robo de cargamentos de camiones y el lavado de dinero a través de sus operaciones de construcción legítimas. Aunque Esteban Morales había muerto, Hernández identificó a dos de sus antiguos asociados que seguían vivos, Carlos Mendoza y Fernando Ruiz, ambos ahora en sus 60 años. La evidencia sugería que estos hombres habían participado directamente en el asesinato de Roberto e Isabella Martínez y en el encubrimiento subsecuente. Mendoza fue arrestado en su casa en Chihuahua en diciembre de 2013. Ruiz había intentado huir cuando se enteró de que la investigación se estaba acercando, pero fue capturado en la frontera con Estados Unidos. Ambos hombres inicialmente negaron cualquier conocimiento del crimen, pero la evidencia forense era abrumadora. Durante los interrogatorios, gradualmente emergió la historia completa de lo que había sucedido en marzo de 1994. Morales, Mendoza y Ruiz habían estado operando un esquema de robo de cargamentos, interceptando camioneros en rutas remotas y robando sus cargas. Roberto Martínez había sido seleccionado como objetivo porque transportaba un cargamento particularmente valioso. La presencia de Isabella en el camión había complicado sus planes originales. Los criminales habían planeado inicialmente solo robar el cargamento y dejar ir a Roberto, pero la presencia de un testigo menor de edad había escalado la situación. Morales había tomado la decisión fatal de eliminar a ambos testigos. La confesión de Mendoza reveló los detalles más perturbadores del crimen. Confirmó que Isabella había sido agredida sexualmente por Morales antes de ser asesinada junto con su padre. Los tres hombres habían trabajado juntos para enterrar el camión usando equipos de construcción de la empresa de Morales. Durante casi 2 décadas, los tres hombres habían guardado el secreto, aunque la culpa había afectado sus vidas de diferentes maneras. Ruiz había desarrollado problemas de alcoholismo y había tenido múltiples encuentros con la ley por delitos menores. Mendoza había intentado mantener una vida normal, pero había sufrido de depresión crónica y aislamiento social. Las confesiones proporcionaron el cierre que la familia Martínez había buscado durante 19 años, aunque también confirmaron sus peores temores sobre el destino de Roberto e Isabella. El juicio de Carlos Mendoza y Fernando Ruiz atrajo atención nacional en México, no solo por la naturaleza brutal de los crímenes, sino también por representar un ejemplo de cómo la persistencia investigativa y los avances tecnológicos podían llevar justicia a familias que habían esperado décadas por respuestas. María Elena Martínez, ahora de 79 años, testificó durante el juicio con una dignidad notable que conmovió a todo el tribunal. Su testimonio sobre los 19 años de incertidumbre y dolor resonó profundamente con el jurado y el público. A pesar de su edad avanzada y la salud frágil, María Elena demostró una fortaleza extraordinaria mientras describía el impacto que la desaparición había tenido en su familia. Mendoza fue condenado a 40 años de prisión por homicidio agravado y agresión sexual. Ruiz recibió una sentencia de 35 años como cómplice. Aunque ninguna sentencia podría devolver la vida a Roberto e Isabella,
Las condenas proporcionaron una sensación de justicia que había estado ausente durante casi 2 décadas. El detective Luis Hernández fue reconocido por su trabajo excepcional en resolver el caso. Su metodología y persistencia se convirtieron en un modelo para otros investigadores que trabajaban en casos fríos. Hernández estableció un protocolo que fue adoptado por otras unidades policiales en México para reaproximarse a desapariciones sin resolver. La familia Martínez finalmente pudo realizar un funeral apropiado para Roberto e Isabella. La ceremonia reunió a cientos de miembros de la comunidad que habían mantenido viva la memoria de la familia durante los años de incertidumbre. María Elena pudo finalmente apagar la vela que había mantenido encendida en su ventana durante 19 años. El caso también tuvo implicaciones más amplias para la sociedad mexicana. Destacó la importancia de no abandonar casos de personas desaparecidas, independientemente del tiempo transcurrido o el estatus social de las víctimas. También demostró cómo los avances en tecnología forense podían proporcionar nuevas oportunidades para resolver crímenes antiguos. María Elena Martínez, aunque marcada por décadas de dolor, encontró una forma de paz al saber finalmente la verdad sobre el destino de su familia. Se convirtió en una defensora de otras familias con miembros desaparecidos, trabajando con organizaciones no gubernamentales para mantener presión sobre las autoridades para investigar casos similares. La historia de Roberto e Isabella Martínez se convirtió en un recordatorio poderoso de que la justicia, aunque tardía, sigue siendo justicia, y que la verdad tiene el poder de sanar incluso las heridas más profundas del tiempo. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!